Bien, niño, este es un resumen de lo que se dio hoy en el televisor, donde vimos lo que fue las figuras geométricas que son bidimensional y otra tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? La bidimensional son figuras que, como yo le dije, que pueden medirse lo que es el alto, que es esta parte aquí, de qué alto es una figura o de qué alto es algo. Y el ancho, que es esto. Esta parte de abajo es el ancho. Entonces, la bidimensional son las que tienen alto, que es esta parte, y anchura. Y que son bidimensional porque son de dos. Es decir, que son de dos, que es alto y anchura. Bien, esta es alto. Entonces, aquí están diferentes figuras que son bidimensional. Ustedes ven que la bidimensional tienen alto, anchura, alto, anchura, alto, anchura. Entonces, eso es bidimensional, que tiene dos dimensiones. Eso quiere decir que tiene dos dimensiones que son alto y anchura. O sea, es decir, si van a medir algo, un peluche o un libro, miden su alto y miden la altura. Entonces, bien, por ejemplo, aquí tenemos un peluche. Este es el alto del peluche, de qué tamaño es, y el ancho es de qué ancho es el peluche. Altura y ancho. Eso es de dos dimensiones. Mientras que de tres dimensiones son aquellas que tienen alto, anchura y profundidad. Es decir, ustedes ven que son diferentes esas figuras que la que vimos hace un rato. ¿Por qué son diferentes? Son diferentes porque tienen un alto, una anchura y una profundidad. Es decir, tienen algo más para allá. Mírenlo aquí. Ancho, altura y la profundidad es lo que está dentro o lo que está para allá. Miren esa parte que sobresale. Alto, anchura y esta partecita aquí, anchura y lo que es lo profundo. Por ejemplo, para medirlo en un peluche sería alto, anchura y profundidad. El espacio, la profundidad es el espacio que ocupa entonces ese peluche. Alto, anchura, profundidad. ¿Cuánto entonces de profundo tiene ese peluche? Bien, eso es en tercera dimensión. Esas son las figuras tercera, se llama tercera dimensión, la que tienen tres lados, que son alto, anchura y profundidad. Mírenlo aquí. Alto, anchura y la profundidad, que es la parte de adentro, cómo ocupa un espacio. Bien, eso fue lo que vimos en matemática. Las figuras geométricas que son de dos dimensiones y las que son de tres dimensiones. Esto lo vamos a ver en el cuadernillo número 3, en las actividades, en la actividad 1, la 2 y la demás, que se la voy a explicar. Luego de ver matemática, entonces nos fuimos a lo que fue la historia de la cual se habló fue entonces la llegada, la conquista del continente americano. Miren, yo les dije en otras clases que este es nuestro continente al cual nosotros pertenecemos, que es el continente americano. El continente americano se divide en tres: América del Norte, Centroamérica, que es donde estamos nosotros en esta partecita, y América del Sur. Los demás continentes, aquí está África, aquí está Europa, Asia, y también está Oceanía, que es también, se le dice continente australiano. En esta partecita que viven los canguros y viven los koalas, es decir, animales que son exóticos, que solamente quiere decir que además es en ese lugar que habitan. Los canguros solamente es aquí en el continente de Oceanía, en Australia. Bien, la conquista entonces a América, eso es América, América del Norte, Sur y Centroamérica. Entonces vino desde España, desde aquí vino Cristóbal Colón, que es en Europa, desde España vino, y entonces vino al continente americano, y entonces en este lugar, el continente americano,
existían lo que eran los taínos aquí. Por ejemplo, los taínos vivían, miren las casas donde vivían, comían de la pesca, sembraban maíz y todo eso. ¿Qué pasa? Que aquí entonces llega Colón. Cuando llega Colón desde España, aquí está, que viene con su tripulación, entonces aquí están los indios y los reciben. En ese tiempo los indios comían muy sano, eso pasó el 12 de octubre de 1492. En ese tiempo los taínos, como yo le dije, comían de lo que era la pesca y los maíz y no, muy raramente se enfermaban. ¿Por qué? Porque se alimentaban de plantas y todo eso. ¿Qué pasa? Que al venir entonces Colón, según lo descubrió, pero ya el continente americano estaba descubierto por lo que eran los taínos. Entonces Colón trajo algunos esclavos, mírenlo aquí, y estos esclavos lo trajo desde África. Colón viajó desde Europa a España, desde España hacia África y trajo entonces africanos hasta nuestro continente. Entonces, cuando los trajo así como esclavo para trabajar. ¿Qué hacían entonces? Hacían lo siguiente. Colón entonces venía con los africanos y entonces conseguían lo que eran el oro y todo eso a través de lo que había aquí, porque aquí había mucho oro, o hay todavía mucho oro. Entonces aquí se ve cuando los africanos sacan el oro junto a los taínos y lo entregan a los españoles. Hay que entender esto. Nosotros, nuestro continente estaba ya poblado de taínos e indígenas, lo que se les dice indios. Entonces, al venir los españoles, lo que hicieron fue que esclavizaron los indios y al traer los africanos, los esclavizaron y sacaron todo el oro de nuestro continente. También los africanos y los españoles se casaron con indias y por eso nosotros tenemos diferentes colores. Somos mestizos. Si ustedes se fijan que los chinos son casi todos son igual y lo mismo, es porque entre ellos mismos se casan. Mientras nosotros, los latinoamericanos, somos unos negros, otros blancos, otros ojos azules. ¿Por qué? Porque a unirse los españoles y los africanos con los indígenas o los indios, entonces hubo una mezcla y fuimos entonces lo que eso eran los africanos. Entonces somos hoy mestizos. Quiere decir que somos de diferentes razas, raza de esto, raza de los africanos y raza de los españoles. ¿Qué pasa? Que entonces los españoles cuando vinieron se empezaron a enfermar y trajeron muchas enfermedades desde allá, porque los taínos muy difícil se enfermaban, entonces trajeron muchas enfermedades como las viruelas y todo eso. ¿Qué pasa? Que miren esta imagen aquí, empezaron a morir todos los taínos, todos los indios empezaron a morir y los españoles porque trajeron la viruela, trajeron muchas epidemias que entonces sarampión y todo eso, empezaron a morir los taínos y ellos mismos también los españoles y ahí entonces los indios empezaron a morir, pero luego entonces los indios se rebelaron y empezaron a luchar contra Colón y su gente, como ven aquí empezaron a luchar porque ya estaban muriendo de hambre, muriendo de mucho trabajo y también lo estaban matando, como se ve aquí, los españoles lo estaban matando a los indios, entonces decidieron defenderse, defendieron su causa, defendieron su casa. Entonces los españoles tuvieron ya que irse porque los indios o indígenas, los taínos, mataron muchos españoles. ¿Por qué? Porque tenían que defenderse de ellos porque estaban muriendo y entonces al morir también morían de enfermedades y de mucho trabajo porque lo ponían a trabajar mucho. Pero entonces, como ven aquí, sacaban mucho oro y todo eso, y Colón se aprovechó de los taínos y empezaron a morir, pero se defendieron al último momento y Colón tuvo que irse, aunque murieron muchos taínos, murieron muchos indígenas, murieron muchos, pero se defendieron. ¿Por qué? Porque se estaban aprovechando del oro que había y cada uno estaba muriendo porque le hacían trabajar mucho y estaban muriendo. Así que eso fue la clase de hoy en el televisor y ahora le mando la tarea.